El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 2 de noviembre del 2024. Mis queridos hermanos, en este día y en este mes, sobre todo, se habla de los difuntos y de las almas que están en el purgatorio. Me parece que hay tanta confusión. Alguien ha dicho, así como van las cosas, me parece que de aquí no vamos a salir vivos. Y otro decía, Señor, haz que la muerte me encuentre vivo. En estas dos frases, estar vivos no es en el mismo sentido. ¿Cuántos vivos, según la salud física del momento, están espiritualmente muertos? San Francisco de Asís dice, alabado seas, Señor mío, por nuestra hermana muerte corporal, de la que ningún hombre viviente puede escapar. Ay de los que mueran en pecado mortal. Dichosos los que encuentre en tu santísima voluntad, porque la segunda muerte no podrá hacerles mal. Y el libro de la sabiduría dice, Dios ha creado al hombre para la inmortalidad. Lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero la muerte ha entrado en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan los que le pertenecen. La muerte es consecuencia del pecado. El hombre se separa de Dios y por eso el alma se separa del cuerpo. Pero sigue diciendo, las almas de los justos están en las manos de Dios. Ningún tormento les tocará. A los ojos de los necios parecía que murieran. Su fin fue considerada una desgracia, su separación de nosotros una ruina, pero están en la paz. Todo tiene un comienzo y un final, todo tiene una causa y una finalidad, una meta. Venimos de Dios y nuestro destino es Dios. Todo lo que ha salido de Dios ha de volver a Dios. Pero cada cosa que en nuestra vida no procede de Él, no puede ser acogida en Él. Y en eso consiste el juicio de Dios. Los novísimos, es decir, las últimas cosas, son la muerte, el juicio, el paraíso o por el contrario el infierno. Y el que se salva pero no ha lavado lo suficiente su vida de toda mancha, tiene que pasar por la purificación del purgatorio. Dice la carta a los Hebreos, y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así Cristo, después de haberse ofrecido de una vez por todas, con el fin de quitar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin ninguna relación con el pecado, a los que le esperan para su salvación. En las mismas escenas, vividas y fijadas para siempre, la única cosa que desaparecerá será todo lo que es mal, es decir, el mal moral, el pecado, y todo lo que es desorden y consecuencia física o moral del pecado. En el cielo, del pecado y de sus consecuencias no quedará nada, ni siquiera el recuerdo. Sólo el pecado perdonado desaparecerá para siempre. Por tanto, ¿dónde está el purgatorio? Precisamente en el ámbito de la eternidad creada, en la perenne conservación de todos los actos y de todos los momentos vividos. Allí es donde el hombre puede hallar exactamente aquel sí mismo de tal momento determinado
en que hizo aquella determinada cosa en contraste con la voluntad de Dios, y donde se le concede poder reparar con una específica conversión, poder revivir aquel preciso espacio-tiempo con una voluntad que con dolor borre el mal que hizo y con amor abrace la voluntad divina. Esa conversión póstuma o purificación del purgatorio supone por necesidad del tiempo. Por lo demás, Jesús enseña en el Evangelio que el purgatorio se acabará cuando las almas que se encuentren allí terminen su purificación. Dice, cuando hayan pagado hasta el último céntimo. Y con el juicio final se establecerá de forma definitiva y pública la comunión de amor y de vida con Dios, o bien el rechazo definitivo de Dios. Es decir, que quedarán solamente el cielo y el infierno por los siglos de los siglos. Dice Luisa en el volumen 20 del 3 de noviembre de 1926, «Cuánto quisiera bajar a las prisiones de las almas del purgatorio para liberarlas a todas y en la luz del querer eterno llevarlas a todas a la patria celestial. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, las almas que han pasado a la otra vida, cuanto más se han sometido a mi voluntad, cuantos más actos han hecho en ella, tantas más vías se han formado para recibir los sufragios de la tierra. Así que cuanto más han hecho mi voluntad, formándose las vías de comunicación de los bienes que hay en la Iglesia y que me pertenecen, no hay vía que hayan hecho que no lleve a uno un alivio, a otro una plegaria, a otro una disminución de penas. Los sufragios van por esas vías regias de mi querer para dar a cada una el mérito, el fruto y el capital que se ha formado en mi voluntad. Por eso sin ella no hay vías ni medios para recibir los sufragios. Y aunque los sufragios y todo lo que hace la Iglesia baja siempre al purgatorio, van sin embargo a los que se han formado las vías. Para los otros que no han hecho mi voluntad, las vías están cerradas o incluso no existen para nada. Y si se han salvado es porque en el momento de la muerte al menos han reconocido el supremo dominio de mi querer, lo han adorado y se han sometido a él, y ese último acto los ha puesto a salvo. De lo contrario no habría podido ni siquiera salvarse. Para quien ha hecho siempre mi voluntad no existen vías al purgatorio. Su vía va derecha al cielo. Y el que no en todo y siempre, sino en gran parte, ha reconocido mi querer y se ha sometido, se ha formado tantas vías y recibe tanto que enseguida el purgatorio lo manda al cielo. Ahora bien, como las almas del purgatorio para recibir los sufragios debían de formarse las vías, lo mismo los vivientes. Para enviar los sufragios debe de hacer mi voluntad, para formarse las vías, para hacer llegar los sufragios al purgatorio. Si hacen los sufragios y están lejos de mi voluntad, sus sufragios, faltando la comunicación de ella, la única que une y vincula a todos, no hallarán la vía para subir, los pies para caminar, la fuerza para dar alivio. Serán sufragios sin vida, porque falta la verdadera vida de mi querer, el único que tiene poder de dar vida a todos los bienes. Cuanto más posee el alma de mi voluntad, tanto más valor tienen sus oraciones, sus obras, sus penas, y por tanto más alivio puede dar a esas almas benditas.
yo mido y doy el valor a todo lo que el alma puede hacer por cuanto posee de voluntad mía. Si en todos sus actos corre mi querer, la medida que hago es larguísima, es más, no termino nunca de medir y le doy tal valor que no se puede calcular su peso, mientras que si no se interesa tanto de mi querer, la medida es escasa y el valor es poco. Y si no se interesa para nada por cuanto el alma tenga que hacer, yo no tengo nada que medir ni valor que dar. Por eso, si no valen, ¿cómo pueden dar alivio a esas almas que en el purgatorio no reconocen otra cosa, ni pueden recibir más que lo que produce mi fiat eterno? Pero ¿sabes tú quién puede dar todo el alivio, la luz que purifica, el amor que transforma? Quien en todo posee la vida de mi querer, que domina triunfante en él. Este no necesita ni siquiera vías, porque, poseyendo mi voluntad, tiene derecho a todas las vías. Puede ir de todas partes porque posee en sí mismo la vía regia de mi querer para ir a esa cárcel profunda, para llevarles todos los alivios y la liberación. Y mucho más que al crear al hombre, nosotros le dimos como herencia especial nuestra voluntad, y es por nosotros reconocido todo lo que ha hecho en los confines de nuestra herencia, con que lo dotamos. Todo lo demás no lo reconocemos, no es cosa nuestra, ni podemos permitir que entre en el cielo nada que no haya sido hecho por las criaturas en nuestra voluntad, o al menos para cumplirla. Y como la creación salió del fiat eterno, nuestra voluntad celosa no deja entrar ningún acto en la patria celestial que no proceda de su mismo fiat. Oh, si todos supieran qué significa voluntad de Dios, y que todas las obras, tal vez aparentemente buenas, pero vacías de ella, son obras vacías de luz, vacías de valor, vacías de vida, y en el cielo no entran obras sin luz, sin valor y sin vida. Oh, qué atentos estarían para hacer en todo y para siempre mi voluntad. Como vemos, el purgatorio es una conversión dolorosa, independiente del grado del conocimiento de Dios y de la verdad que se ha tenido, pero esencialmente en relación con las actitudes y los actos de la voluntad y de la conciencia. Es decir, que el alma va a su propio purgatorio no por la doctrina que haya profesado, si la ha profesado con sinceridad o de buena fe, sino por los rechazos que voluntariamente haya hecho de la voluntad del Señor, conocida en su conciencia, ya que en eso consiste el mal y el pecado. La conciencia es el tribunal supremo que Dios ha puesto dentro de nosotros y que contiene innata la noción del bien y del mal, un tribunal cuyos veredictos están por encima de cualquier orden externo de quien tiene una autoridad. Esa conversión o purgatorio tiene lugar en la medida que el alma ve claro lo que habría debido ser su vida y cómo habría tenido que ser fiel en su conciencia a la voluntad de Dios, en la medida que comprende la verdad de sí misma, de sus criterios, de sus valores, de sus quereres, de todas las cosas en relación con ella y de Dios. Ve claro en la medida que recibe luz de Dios, y recibe luz en la medida que su voluntad se vuelve hacia Dios. Se vuelve buena voluntad, se separa de sus apegos y de sí misma. Si no lo ha hecho a tiempo en su vida mortal, cuando se merece,
tendrá que hacerlo después de la muerte, cuando ya no se merece. Sólo a la luz de la verdad va comprendiendo en qué no ha correspondido al amor de su Creador, en qué lo ha defraudado de forma culpable, en qué le ha negado la gloria, en qué ha estropeado las diferentes escenas que el Señor le había preparado, donde ha dejado vacíos de amor en su vida. Ese amor ardiente de Dios atrae irresistiblemente a la criatura, que se siente quemar y consumir por el deseo de Dios, pero no puede acercarse a Él todavía porque no es capaz. Se siente que no se le parece, que no es semejante a Él, separada de Él por su comportamiento. Es el gran dolor del purgatorio, fruto del amor y del deseo de Dios, además de ser obra del amor de Dios que la va trabajando y purificando para hacerla digna de Él. En la medida que va conociendo, así va amando y se va transformando, hasta alcanzar el grado al que Dios la predestinó al crearla. Siendo el purgatorio una situación transitoria, temporal, de preparación al cielo, hay tantas diferentes situaciones o grados. Hay en él quien todavía carece espiritualmente de la luz del conocimiento. Hay quien se encuentra en una fase de purificación transitoria, desapegándose con dolor y desilusión de todo lo que había buscado en sí mismo y en las criaturas y no en Dios. Hay quien ya está liberado del mal, pero que todavía no tiene el bien que habría debido tener. O sea, ya no está en el sufrimiento, pero está todavía en espera de su felicidad, o que aún no la tiene completa. Es decir, hay quien tiene el recipiente, digamos, de sí mismo, lleno todavía de cosas extrañas a Dios, de cosas sucias, indignas o de ningún valor. Hay quien ya se ha vaciado de todo eso, pero su recipiente aún está más o menos sucio. Hay quien ya lo tiene limpio o purificado, pero todavía vacío de Dios, en espera de llenarse, y es lo que alguien ha llamado la antesala del paraíso, donde gozan ya de la compañía de ángeles y bienaventurados comprensores de la patria celestial, e incluso de la Santísima Virgen, pero aún no ven a nuestro Señor, y hay quien ya es capaz de ver su adorable humanidad, pero espera el momento, apenas esté en condiciones de ser admitido a contemplar y a gozar la divinidad, lo cual es ya propiamente el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.